En el siglo XV a.C., durante el reinado de Tumes III, aparecen los primeros vasos de vidrio y esmaltes artísticos de este material. En el siglo VI a.C., Confucio habla de un zapatero que usaba vidrios en los ojos. Esto hace suponer el uso de este material como decorativo o medicina. Arquímedes, según cuenta la tradición, defendió su ciudad natal Siracusa empleando espejos ustorios, que son espejos cóncavos de gran tamaño, para concentrar los rayos del sol en los barcos enemigos y quemar las naves de los romanos. Esto, por supuesto, se comprobó que fue falso. Aristóteles rechazaba las dos teorías de la visión y proponía que el medio existente entre el objeto y el ojo desempeñaba un papel esencial. Decía que cuando este medio está en reposo hay oscuridad, pero que, excitado por la lumbre de un objeto, el medio pasa del estado activo y se vuelve transparente. Herón de Alejandría era mecánico constructor de máquinas, estudió los espejos de diversas formas, planos, cóncavos, convexos, y logró fusionar una de las dos leyes de la reflexión especular. El rayo, sea o no reflejado, sigue siempre el camino más corto entre el objeto y el ojo. El astrónomo Claudio Ptolomeo, en su libro Quinto de Óptica, informa de la construcción de un aparato para medir con exactitud los ángulos de incidencia y de refracción intentó obtener una relación entre los ángulos de incidencia y de refracción. Aetius de Amida, educado en la Universidad de Alejandría, menciona la miopía en sus escritos científicos. En la Edad Media, solo los árabes hicieron estudios sobre la óptica, ya que una de las ramas de la medicina islámica más desarrollada fue el estudio de las enfermedades de los ojos, debido a lo cual interesaron especialmente por su estructura. Destacó sobre todo el físico iraquí Al-Haytham, conocido en Occidente como Al-Hazen. Es considerado el padre de la óptica moderna. Fue uno de los físicos más eminentes y sus aportaciones al sistema óptico y a los métodos científicos fueron enormes. Hizo importantes adelantos en la óptica de lentes y de espejos. Realizó numerosos estudios y experimentos y descubrió las leyes de la refracción. Podemos mencionar las partes que componen diferentes objetos que trabajan los lentes de aumento, pero en este caso hablaremos sobre las partes que contienen los anteojos. La primera parte sería el marco. El marco da forma y carácter a sus anteojos. También ofrece funcionalidad para sostener los lentes en su lugar. El número 2, las piezas de los extremos. Las piezas de los extremos son las dos partes pequeñas de la montura que se extienden hacia afuera y conectan los lentes a las sienes. El 3 es el puente nasal. El puente es el centro de la montura que se apoya sobre la nariz y une los dos marcos. 4. Las bisagras. Las bisagras están entre las piezas laterales y las patas y permiten cerrar los anteojos hacia adentro. 5. Los lentes, que son los más importantes, son los vidrios plásticos o piezas de otro material transparente sostenidos en su lugar por los marcos. Los lentes se fabrican y se tallan con su prescripción personal para ayudarle a ver con claridad. 6. Los tornillos. Los tornillos son los pequeños conectores de metal cerca de las bisagras que conectan las piezas laterales con las patas. Los soportes. Los soportes de la nariz son las piezas plásticas redondeadas bajo el puente que se apoyan al lado y lado de la nariz. Dan a sus anteojos una adaptación más cómoda y segura. 8. Los brazos de los soportes. Los brazos de los soportes salen de los marcos y sostienen las aletas en su lugar. Son ajustables para adaptarse a la forma natural de su rostro. Y por último, las patas. Las patas son las extensiones largas al lado y lado del marco que se apoyan en las orejas para una adaptación segura. Para entender el funcionamiento de la lente, primero necesitamos saber qué es la refracción y pues qué son las lentes. Las lentes son medios transparentes que desvían los rayos de la luz aprovechando la refracción de la luz. La refracción de la luz es el fenómeno por el cual una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro. En este caso, el medio es la lente. El cambio de dirección se debe a las distintas velocidades con las que se propaga la luz en los diferentes medios y se produce solo si se cumplen dos casos. Si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación
en los dos medios y si estos tienen distintos índices de refracción. Es decir, que la refracción es la capacidad que tiene la luz de pasar de un medio a otro. Aquí tenemos lo que es una lente convergente. Las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los bordes. A este tipo de lente, los rayos de la luz que las atraviesan convergen en un punto. A este punto se le llama foco y la separación entre él y la lente se conoce como distancia focal, así como se muestra en esta imagen. Este sería la lente y aquí donde convergen los puntos es el foco, mientras que esto es la distancia focal. Existen otros dos puntos que se encuentran en el eje óptico, en los cuales la distancia entre cada uno de ellos al centro óptico es el doble de la distancia focal. Estos puntos se conocen como centros de curvatura, C1 y C2. Tienen este nombre ya que son los centros de las esferas que originan la lente. En el primer ejemplo podemos ver que si colocamos el objeto en el centro de curvatura, el primer rayo es el que va de la parte superior del objeto y pasa por el centro óptico. El siguiente rayo va de la parte superior del objeto, pasa por la lente, se refracta, cambia de ángulo y pasa por el foco. La imagen se forma en el centro de curvatura, en la intersección de los rayos. Se forma una imagen real invertida y del mismo tamaño que el objeto que tenemos, como se muestra en la imagen de abajo con las mariposas. Ahora, si colocamos el objeto entre el foco y el centro de curvatura, como se muestra aquí, resulta una imagen real y de mayor tamaño. Igual que en el caso anterior, el primer rayo sale de la superficie del objeto y pasa por el centro óptico. El siguiente rayo sale de la superficie del objeto, pasa por la lente y cambia de dirección, pasa por el foco. Igual que en el caso anterior, la imagen es invertida. Si ubicamos el objeto entre el foco y el centro óptico, igual que en los casos anteriores, el primer rayo sale de la superficie del objeto, pasa por el centro óptico, mientras que el otro rayo sale igual de la superficie del objeto, llega a la lente, cambia de ángulo y pasa por el foco. A diferencia de los casos anteriores, en este caso estos dos rayos no se van a intersectar, pero si se proyectan hacia la zona virtual, estos sí coinciden. Para realizar este análisis vamos a necesitar, este es el objeto, la cinta métrica, la lente y una pantalla en la que se va a reflectar. Vamos a apagar la luz. Y tenemos aquí el objeto y como podemos ver de qué lado está refractado del mismo tamaño, pero la imagen está invertida. Ahora, si acercamos del objeto, tenemos de aquel lado la imagen más grande, pero sigue estando invertida. Ahora, ¿qué pasa si acercamos más el objeto? Si acercamos más el objeto, ya no se refracta nada de aquel lado. Sin embargo, de este lado podemos ver el objeto más grande. Y eso es en la zona virtual, mientras que en las otras dos la imagen era real. Pues existen distintos instrumentos destinados al análisis mediante la observación, como lo son el microscopio óptico, el cual es un artefacto basado en lentes ópticas usando lentes convexas, en las versiones más básicas, y este nos sirve para ver objetos muy pequeños con gran detalle y nitidez. También están las lupas, que son instrumentos ópticos mucho más sencillos y constan de una lente convergente de corta distancia focal. Estos nos sirven para observar objetos que no son detallados a simple vista. Y por último, pero no menos importantes, son los anteojos, que también son instrumentos ópticos formados por un par de lentes, los cuales nos ayudan a mejorar nuestra vista natural. Pero ¿cómo se aplican en la carrera de ciencia de los alimentos? Bueno, para allá voy. Aquí tenemos una rebanada de pan con una mancha gris. Esta mancha observada a simple vista nos hace ver que algo en este pan no anda bien. Pero en ocasiones hay alimentos en los cuales no podemos deducir si su aspecto es parte del producto o hay algo diferente en él. Para ello podemos usar una lupa, por ejemplo,
y ver a más detalle qué son aquellas figuras en el alimento que nos tienen inquietos, teniendo así una evaluación más certera. Y también hay ocasiones en que todo se ve muy bien, muy fresco y en buen estado, pero algo no cuadra, ya sea en su olor o en algún ingrediente de dudosa procedencia. Aquí se puede investigar más a fondo y observar más adentro, muy adentro. Para eso utilizaríamos un microscopio, pudiendo encontrar desde amibas y hongos de tamaños prácticamente invisibles hasta bacterias que bien pudieran hacernos daño al ingerirlas. Y eso no se vio a simple vista, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo se cuidan estas lentes? Podrá sonar difícil e incluso complicado, pero la verdad no es así. Si bien no todos los instrumentos tienen las mismas especificaciones de cuidado, las lentes, como elemento individual, sí tienen puntos generales para su mantenimiento. Y aquí tenemos las tapas. Es esencial proteger un lente del polvo del exterior mientras este no se utiliza. Recordemos que el polvo son como piedritas microscópicas que pueden rayar la superficie del lente, afectando así su capacidad de refracción al volverlo opaco. La mayoría de los instrumentos que usan lentes cuentan con estas tapas para protegerlos. Pero, si por alguna razón el lente se llenó de polvo, no trates de limpiarlo en seco. Lo ideal es, y solo en caso de que el instrumento lo permita, dejar caer un chorro de agua limpia sobre la superficie del lente, y así esta removerá el polvo por sí sola. Y por favor, no metas la mano en el proceso. Para secarlo, utiliza un paño especial que no tallará la superficie del lente y tampoco dejará residuos molestos. De esta forma mantendrás en buen estado y limpios tus lentes de aumento.